Muy, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes, todas ustedes que están aquí presentes. Hoy estoy llena de felicidad, de verdad, porque esta es una de las historias que inspiran, que a mí en lo personal más me ha inspirado. Y la razón es que siento que muchas de las personas que están en nuestra comunidad justo llegaron a este espacio porque lo que quieren es poder ser madres presentes, madres conscientes y madres que realmente desde un lugar de mucha conciencia quieren darle las mejores posibilidades a sus hijos. Y esta historia que inspira para mí es esa luz que nos hace voltear en una dirección a donde posiblemente podemos ir, que quizás no nos habíamos imaginado, porque muchas veces la imaginación del ser humano es un poco torpe y solo nos imaginamos lo que ya vemos, lo que ya sabemos, lo que hemos visto en el pasado, y realmente tener una imagen de lo que puede llegar a ser posible hace que nos abramos a posibilidades que quizás no habíamos visto antes, y por eso esta historia que inspira a mí me encanta tanto, tanto, tantísimo. El día de hoy les quiero presentar, para quienes no la conocen, a Brenda Altamirano. Es una persona que ha sido una amiga, una guía, una luz, tanto desde lejos como desde cerca, ya que pues he tenido el gusto de poderla ir conociendo. Y bueno, Brenda, de verdad te agradezco profundamente que nos des este espacio, que estés aquí con nosotros, con esta disposición de compartir la historia de tu familia, porque no solo es la trayectoria tuya personal, que claro que de muchos aspectos tú has sido la punta de lanza en esto, pero pues es la historia de una familia entera y una pareja y dos chicos brillantes que han logrado salir adelante en formas espectaculares. Entonces, pues gracias, Bren, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, Mir, qué bonita presentación. Yo te agradezco muchísimo el espacio. Déjenme decirles que cuando empezamos a crear este proyecto de historias que inspiran, pues Miranda lo primero que dijo es, quiero tu historia, ¿no? Y yo, como que yo estaba pensando en miles de personas que conozco con historias hermosas y para mí fue como muy bonito que Mir pues haya pensado en la historia que como dice no solamente es mía, sino es de toda mi familia, ¿no? Entonces, bueno, gracias. Aquí vamos a fluir y ojalá que todo salga muy lindo y muy inspirador para todas. Bueno, para que entendamos esta historia, yo quiero empezar al revés. Yo quiero llegar primero a la meta para que entiendan el grado de lo que implicó llegar a ese lugar a donde hoy en día está la familia de Brenda Altamirano. Entonces, quiero que me platiques, no desde el principio, porque vamos a ir en orden inverso, Ok. sino ahorita, ¿qué están haciendo tus chamacos? ¿Qué edades tienen y a dónde están en el planeta planetario? Bueno, pues hoy en día tengo dos hijos. La más grande es María, tiene 21 años y ella está en Europa en una joven compañía que es la Junior Ballet Antwerp, que está en Amberes y pues ya está muy feliz haciendo su sueño. Y Emiliano, él tiene 18 años, los acaba de cumplir y él ahora se encuentra en Londres estudiando en la Royal Ballet School, que es una de las mejores escuelas de ballet en el mundo. Ahora, no quiero que se vaya desapercibido que María ha pasado por pasillos muy importantes y que ahorita está en una joven compañía porque está haciendo, entiendo, algún tipo como de práctica profesional porque ella ya acabó sus estudios, no porque sea una bailarina de menor calibre ni mucho menos. ¿Me puedes rápidamente platicar la trayectoria de María en cuanto a por qué ahorita está en esa joven compañía? Pues siempre en el ballet, fíjense, el ballet es muy diferente a cualquier otra carrera, porque con otra carrera te piden un currículum y ven cuántos miles de cursos has hecho y se basan mucho en eso tal vez, pero pues aquí no hay papel que valga, sino lo que tú haces enfrente de un escenario, ¿no? Entonces es súper importante que tengas las habilidades correctas y que seas súper bueno en el escenario para que puedas conseguir un buen trabajo. Y aquí así va la carrera profesional.
O sea, tú puedes empezar desde pequeño a desarrollar diferentes habilidades. Esta carrera se empieza muy joven, pero por lo general, como que una carrera profesional se empieza a hacer después de los 10 años. O sea, incluso en la escuela que tenemos aquí en México, que es la Nacional de Artes, los niños entran entre los 9 y los 10 años. Entonces, son demasiados años los que tienes que estudiar, alrededor de 10 años, ¿no? Como muy profesionalmente enfocada en una disciplina diaria constante. Y bueno, María pasó por todo este camino desde que tenía los 3, donde empezó como en una academia muy sencilla, así ya sabes, la que te queda en la esquina de la casa, y luego ya pasó a esta como forma de estudiar de manera más intensiva. Y no sé si quieras que diga dónde ha estado o eso me lo preguntas después, pero finalmente el desarrollo de la carrera profesional va siendo así hasta que pues después de un training program que ya quedas como certificado y ya te dicen ya hasta aquí se acabó, pero las compañías de cualquier país lo que requieren es que tengas 2 años de práctica o 2 años como aprendiz, o sea, que lleves esa carrera a la vida práctica de manera profesional, pero aún no en una compañía grande. Y todos te piden esos 2 años previos. Entonces, María justamente este año está acabando su segundo año y ya está pues ya con varias audiciones en puerta para este semestre y poder ya, ahora sí, despegar a la vida completamente profesional el año que entra. Gracias por contextualizarnos, Brenda. Ahora, tú que conoces el mundo del ballet y para quienes no estamos empapadas en eso, ¿tú crees que eso pone a tus hijos quizás en el 5% de elites en el mundo del ballet, a donde están en este momento, o 10%? O sea, como que, ¿qué realmente para quienes no conocemos es esa capa de espuma a donde están en el mundo del ballet? Pues es que justamente me parece que el ballet es una de las artes que en nuestro país no tiene el valor que se requiere ni que merece. O sea, creo que las artes en nuestro país están como bastante subestimadas y desde el presupuesto que da el gobierno, ¿no? Para que nuestros niños desarrollen esas habilidades. Entonces, sí tenemos como que en nuestro país, desafortunadamente, una limitante de desarrollo y de crecimiento en el potencial de nuestros niños talentosos, aunado a una fuerte presión social de que pues de eso se van a morir de hambre, ¿no? Y yo creo que eso hace que muchos buenos talentos se queden en el camino. Desafortunadamente, en México no existen las plataformas profesionales a un nivel que te puedan realmente sostener la vida de una manera con buena calidad, digamos, ¿no? Entonces, para empezar, no existe como que realmente el talento de los maestros y ni las escuelas ni las instalaciones adecuadas para que tú pues de verdad despuntes como un experto en el ballet. Y por eso es que los niños que tienen estos talentos pues suelen buscar irse a otros países. Sin embargo, eso es muy complicado, porque irse a otro país siendo tan joven, porque esto se desarrolla pues en los años de adolescencia, es difícil, ¿no? Es difícil en nuestro contexto social, cultural, económico. Entonces, esto lo complica y por eso es que un porcentaje de verdad demasiado pequeño es que puede salir exitosamente hacia otro lugar y lograr sus sueños de convertirse en un bailarín experto, que obviamente para los estándares del ballet volverte así y estar en una posición de esas no lo logras por lo general estando en México, desafortunadamente. Tienes que salir al extranjero. Entonces sí, definitivamente creo que hoy en día me doy cuenta porque mientras lo construí sentí que muchos estaban en el mismo esfuerzo que yo apoyando a sus hijos, pero hoy en día que he vuelto hacia atrás y me doy cuenta pues en la situación que mis hijos han pasado y dónde están, sí definitivamente acepto que son la minoría
de los que logra algo así. Ujú. Y en ese respecto, dado el hecho de que pues ya están en este nivel, ¿cuántos otros mexicanos los rodean? Hablando de esto, de que aquí las bases no las tenemos ya interconstruidas en nuestra sociedad. Pues es que son poquitísimos. Mira, ahorita en la escuela de Emiliano solo hay un mexicano más. Y en la historia de esa escuela, que este año está cumpliendo su primer centenario, o sea, 100 años, solo ha habido dos mexicanos más. O sea, Emiliano fue el tercero en entrar a esa escuela en 100 años y ahorita está el cuarto, o sea, son cuatro los mexicanos que han estado ahí. Se me enchina la piel porque, y quiero que dimensionemos todos lo que implica el esfuerzo de ser uno de cuatro en 100 años. O sea, realmente, y por eso quería empezar esta historia desde atrás para adelante, porque lo que ahora vamos a platicar es la trayectoria de cómo llegaron a este lugar, lo que ha implicado, lo que tuvo que ocurrir en la familia para que esto fuera posible. Pero ahorita ya creo que todos entendemos por qué esta historia me inspira tanto, tanto, tantísimo, porque realmente están en un lugar a donde no hubiera sido posible, me permito la libertad de decir que no hubiera sido posible si no hubiera Brenda y Oscar logrado generar el espacio para que ellos se desarrollen. Ahora, estoy segura, no hay un impedimento biológico a que los mexicanos bailen ballet. No es una cuestión de que el mexicano no es para eso, es una cuestión de contexto nacional y familiar. Y entonces el hecho de que ellos lo hayan logrado implica muchísimo esfuerzo, enfoque, pensamiento mágico, porque justo como dice Brenda, estoy segura que no fue una ni dos veces que escuchaste a alguien decir, pero ¿cómo crees que estás poniendo tanto esfuerzo para que bailen ballet? Que no sabes que, como decía, se van a morir de hambre, ¿eh? Y tú volcando toda la vida de tu familia en respecto a algo que los va a matar de hambre. ¿Cómo paladeas eso que acabo de decir, Brenda? Pues sí, justamente esos momentos los viví varias veces en la vida como mamá. Pues cuando tus hijos van creciendo, como que vas dando cuenta de los como habilidades que van desarrollando. Y María desde los 3 años empezó a bailar ballet sin que yo la llevara a una clase de ballet. A mí me lo había pedido y yo no lo había querido. Entonces, su abuelo la llevó y definitivamente desde ahí se le vieron las ganas. Y cuando ella tenía 10 años y me dijo, mamá, ya sé lo que voy a hacer toda mi vida. Y yo le dije, bueno, a ver, dime qué vas a hacer toda tu vida. Y me dijo, voy a ser bailarina de ballet. Yo obviamente la miré con un montón de ternura y dije, ay, nena, pues es que en realidad todas las niñas a tu edad quieren ser bailarinas, ¿no? Sobre todo si van a clases de ballet. Y me dice, no, mamá, te estoy hablando en serio. Eso es lo que quiero hacer de mi vida. Yo quiero bailar profesionalmente. Y entonces me empezó a mostrar cómo había investigado acerca de las escuelas que llevaban esa carrera de manera profesional. O sea, que ya les mencioné que en México pues está esta, que es la Nacional de las Artes, y me dijo, ya va a ser la audición. Entré a ver la convocatoria y ya quiero que me lleves porque necesito de un adulto. O sea, ella ya había tomado su decisión, pero necesitaba de un adulto que obviamente metiera los papeles y la llevara. Y justamente pues ahí empezó toda una historia de disciplina y de congruencia con esa disciplina y esfuerzo que merecen. Y alrededor de mí, pues diferentes historias de sus iguales o de sus compañeros creciendo a la par y de muchas mamás siendo ojo crítico, ¿no? A la vida de María y nuestra. Y obviamente, pues nos topamos muchas veces con los comentarios de, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo que inviertes tanto en el ballet cuando ella apenas tiene 10 años? ¿Pero qué va a hacer después? Sí, pero ballet y qué más, ¿no? O sea, siempre es, sí, pero además del ballet, ¿qué quiere ser? ¿No? Nunca hay como esta idea de, wow, o sea, tiene talento, le apasiona, qué lindo que pueda llegar a vivir de esto. Jamás en mi vida, jamás les puedo decir, recibí un comentario así. Nunca.
Hasta que empecé a conocer a otros papás que obviamente también apoyaban a sus hijos, pero fue ya cuando mis hijos ya estaban en la adolescencia. Ujú. Perfecto. Eso nos pone a ahora voltear hacia Brenda como madre. Y quiero que ahora me pintes, por favor, el momento de la familia, cuando María empieza a decir quiero bailar ballet. ¿Tú qué hacías? ¿Tu marido qué hacía? ¿Cómo se vivía esa vida en la familia a donde a la niña de 4 años dice que quiere bailar? Pues mira, su papá quería que ella nadara. Entonces yo la llevaba a clases de natación porque mi esposo decía, hay tres cosas que mis hijos deben saber, que es saber inglés, saber nadar y ya ni recuerdo cuál era la otra. O sea, evidentemente después todo eso se fue a la basura. Ay, por ahí me está gritando y me está soplando que es, pero no lo alcanzo a escuchar. Eh, entonces yo la llevaba a la natación porque decía que eso era sobrevivencia. Y pues ella insistía en las clases de ballet y yo no quería. Así que, dice que saber vender, ¿eh? Bueno, entonces a mí por completo, pues como que hice a un lado lo del ballet cuando ella me lo insistía. Y mi papá fue el que en una de esas tardes que le dejé a María encargada para que la cuidara, pues la llevó a una escuela de ballet. Y yo, les decía, iba en la tarde a trabajar porque en ese momento yo estaba enfocada en mi carrera profesional como terapeuta de lenguaje y de aprendizaje y trabajaba en un hospital. Entonces me iba a dar consultas y muchas tardes María estaba con mi papá. Entonces él fue el cómplice que inició toda esta historia. Y Oscar trabajaba a tiempo completo al otro extremo de la ciudad. Él se iba todo el día a su empresa, él tenía su empresa propia de diseño gráfico y material punto de venta, promocionales y todo eso. Entonces, pues hacía 2 horas a su trabajo, trabajaba todo el día y regresaba ya cuando todos estábamos dormidos en casa, casi casi. Entonces él estaba como muy apartado de toda la vida y de la historia familiar y yo trabajaba mediodía. Y pues justamente Emiliano estaba muy bebé cuando ella empezó, muy bebé. Y ese era como el contexto, Mir. Ok, entonces tú estabas enfocada en lo tuyo, los niños estaban con el abuelo, el Ujú. marido pues un padre proveedor, pero ausente en la cotidianidad de la vida. Y después tú empezaste a transformar tu carrera, según recuerdo. Pasaste de esto que nos hablas a el mundo de los partos de alguna manera. Platícanos de esa transición. Sí, sí, justo. Bueno, yo soy terapeuta de lenguaje y de aprendizaje como mi primer carrera y cuando atendía a todos los niños que llegaban a terapia por problemas de lenguaje y sobre todo por problemas de aprendizaje, en ese momento, pues imagínense, hace, pues yo creo que unos 18 años por ahí, o 19 años, estaba como no estaba tan conocido lo que ahora vemos como TDA, déficit de atención, y en ese momento empezaba de repente a que, pues no sé, 8 de cada 10 pacientes que llegaban, pues los mandaban de las escuelas diciendo, este niño no pone atención, este niño es hiperactivo, y entonces empecé mucho a involucrarme en de dónde venía eso. Y me di cuenta que, bueno, si el niño hiperactivo o con problemas de atención en su época de escolar, a partir de los 6 años, cuando empieza la lectoescritura, lo ven como niño que tiene problemas de aprendizaje, pues ¿qué pasaba antes de eso para que él llegara a ser diagnosticado así? Y entonces estudié la carrera de educación preescolar. Me hice maestra de educación preescolar y empecé a trabajar con niños en educación preescolar para darme cuenta qué pasaba antes de que llegaran a la escuela a ser diagnosticados, porque en ese entonces ningún niño antes de los 6 años podía ser diagnosticado con problemas de aprendizaje. Tenía que llegar al momento de la lectoescritura.
Entonces, en esos años preescolares, y yo con la carrera, con la segunda carrera que había hecho, empiezo a observar y me doy cuenta que eso no viene de la etapa preescolar, porque en la etapa preescolar, aunque no te dan un diagnóstico, ya las maestras y los padres y la sociedad le empiezan a poner una etiqueta a esos niños, ¿no? El niño que se para, el niño que no obedece, el niño que es un fregón con los demás, ¿no? Y entonces no lo llaman con diagnóstico tal, pero sí con un montón de etiquetas. Entonces yo dije, no, tiene que ser desde antes. Y me metí a estudiar intervención temprana y así llegué a atender a los bebés. Trabajé en centros de estimulación temprana, puse mi propio centro de estimulación temprana porque no me pareció adecuada la estimulación que daban en los centros, así que decidí hacer como lo propio y empecé a trabajar con bebés y con los papás para observar la manera en que se relacionaban y cómo los bebés empezaban a crear, como a despertar al mundo, a desarrollarse. Y, y ahí me di cuenta que no, que todo era desde antes, no en la etapa ni preescolar ni en la etapa de intervención temprana, sino dentro del útero. Y ahí llegó mi momento, aha moment, donde dije, esto es, o sea, aquí es en lo que yo puedo contribuir más al mundo. Si yo ayudo a educar a una pareja mientras está en su etapa de embarazo y le ayudo desde este momento a relacionarse con ese ser que está creciendo dentro de esa mamá y entonces puedo educar a esa mamá con todo lo que hay alrededor de esa etapa y sobre todo le doy a ese ser humano un hermoso momento de nacimiento acompañando a que esa atmósfera y todo lo que hay ahí sea suave, amoroso, respetado, ese ser humano va a ser otro y entonces sí puedo cambiar el mundo. Por eso llegué a ese espacio donde me convertí en educadora perinatal y dula. Ahora, quiero poner sobre la mira dos aspectos de lo que nos acaba de compartir Brenda, aparte de que para todas las madres eso creo que resuena de inmediato, pero quiero que observen dos cosas. La pasión con la que Brenda habla de lo que acaba de compartir, una, y dos, el hecho de que ella decidió inventar una carrera que realmente no existía. Y no es que no existieran otras personas que se dedicaban a la infancia temprana y no es que no hubieran otras personas que se dedicaran al parto, pero muy pocas con el enfoque que ella acaba de mostrar. Ella vio una posibilidad, imaginó algo que no era algo y sin embargo decidió ir por ello. Y creo que esto es importante porque a veces no nos damos cuenta cómo las maneras del pensar de las madres y los padres reflejan las posibilidades que podemos llegar a imaginar para nuestros hijos. Porque me atrevo en este momento escuchándote, y mira que lo he escuchado muchas veces, me atrevo en este momento a imaginarme que si Brenda no tuviera, uno, la pasión por lo que hace, y dos, esa imaginación que le permite ver lo que otras personas no pueden ver y no se imaginan, no hubiera tenido el valor, la valentía para después dejar a una niña de 4 años elegir el camino de su vida. Entonces, esto me parece algo, y, o sea, que acabo ahorita de conectar escuchándote, Brenda, y que bueno, cada día que te escucho te admiro más. Entonces, quiero que ahora nos platiques. Ya montaste tu centro, Oscar sigue trabajando por otro lado, no lo ves, pero tú estás en tu centro. ¿Cuánto generaba en ese momento tu centro? Y voy a decirles por qué pregunto esto. Porque a veces nos limitamos en nuestros sueños según el momento en el que estamos. Y yo que también me dedico al proceso de los partos, así como decía Brenda que México no tiene un contexto para fomentar el ballet, pues realmente tampoco tiene un contexto a donde valoramos adecuadamente este tipo de trabajo. Entonces, me gustaría preguntarte, Brenda, porque yo sé que muchas veces solo vemos las posibilidades de nuestros hijos hasta donde nuestras posibilidades económicas nos dan para imaginar. Y quiero que me digas en ese momento cuánto llegaste a ganar con ese centro, como para después tener un chamaco que está en Londres y una chamaca que está en Antwerp. A ver, platícame. Bueno, pues fíjate que aquí la realidad es muy develadora porque
en realidad yo tenía que seguir trabajando por las tardes dando consultas. No podía soltar como esa parte que me daba la seguridad económica. Yo trabajaba en el Hospital Ángeles de Interlomas, o sea, uno de los hospitales como más reconocidos en México en el departamento de neurociencias. Entonces, ese cheque era muy bueno y era lo que sostenía como mi nivel de vida. En realidad, cuando yo abrí el centro, pues empezaron un montón de consecuencias económicas alrededor de eso, más que ganancias, porque tienes que pagar la renta de un lugar, tienes que pagar pues cómo promocionarte, tienes que pagar pues obviamente toda la infraestructura del lugar, ¿no? Estimulación temprana requiere de que tengas materiales específicos, ¿no? Para trabajar con los bebés, con los padres. Entonces al principio pues fue pura inversión y luego solamente fue como sostener el proyecto por el amor que yo tenía a todo eso. Y mi esposo a su vez, pues obviamente estaba sosteniendo su empresa, que a él le pasaba lo mismo que a mí, ¿no? O sea, los gastos que genera el poder tener a 45 empleados, rentar una bodega del tamaño que él requería, porque pues él hacía como todos los materiales de promoción que vemos a veces en el supermercado, ¿no? Donde de repente van a ser las vacaciones de Semana Santa y entras al súper y ves como una isla de bloqueadores con las palmeras de cartón y como todo alrededor promocionales del producto o los copetes en los refrigeradores, ¿no? Con las marcas de los productos, que ahora ya lo han quitado mucho, pero en ese entonces, pues imagínate la bodega que él necesitaba para todo lo que requería de sus máquinas de impresión y aparte, pues poner ahí todos los materiales que después tenía que distribuir a las tiendas. Entonces la bodega era demasiado grande, la renta era igual de grande, los pagos a las nóminas eran así. Y pues en realidad vuelvo a lo de mi centro, que una ganancia que yo te pudiera decir, ay, no, wow, o sea, eso sí me daba el triple de la inversión que yo le metía, jamás sucedió. Ok, Jamás entonces realmente era sucedió. un trabajo de amor de tu parte y Oscar era el que realmente estaba manteniendo la parte económica y tú tenías tu trabajo aparte en la tarde. O sea, que cómo estaba el manejo de los niños, porque, o sea, era el abuelo el que realmente estuvo ahí en esa etapa. Y yo malabareaba muchísimo con mis tiempos, ¿no? Bueno, de consulta en la tarde y pues también me los llevaba al centro. O sea, tengo fotos de clases de estimulación temprana donde mis hijos están repartiendo los materiales y están pues trabajando junto conmigo, porque pues a veces esas clases también las daba en fin de semana, ¿no? Entonces el sábado era, vámonos al centro, ¿no? Tenía como un espacio donde los podía poner con materiales y que se pusieran a dibujar o así, o que vinieran activamente a participar dentro de las clases. Ok, Brenda, esto es algo que me parece muy importante, porque muchas mujeres cuando deciden que quieren emprender se sienten malas madres y se sienten que no están poniendo el énfasis en sus hijos. Y yo tengo una opinión muy distinta, pero me gustaría antes de compartir lo que yo siento acerca de esto, que tú me digas si algo de ese momento en el que ellos tuvieron que estar involucrados contigo, tuvieron que estar jalando con la mamá que sube, que baja, que tiene citas, si algo de eso tú ves reflejado en el hoy de tus hijos. Totalmente. O sea, siento que sí les modelé la parte de visualizar algo y trabajar por ello y nunca como tropezarme en el camino, sino como decir, voy en acción hacia eso y que no hay como límites en las posibilidades de lo que puedes crear realmente y hacer la realidad que estás buscando crear. Y siento que eso sí lo aprendieron no por escucharme, sino por verme y por ver también a su papá. Eh, Imaginar algo y hacerlo posible. Fabuloso, me encanta. De hecho, compartiendo mi opinión en ese respecto, yo siento que el mejor aprendizaje que le podemos dar a un niño es que nos vea trabajar.
que eso no ocurre cuando somos empleados porque no podemos llevar a nuestros hijos al empleo ni podemos involucrarlos. Entonces, lejos de ser un problema en mi visión, puede ser que eso sea uno de los más grandes impulsos que les podemos dar a nuestros hijos. Entonces, me encanta ver que tú ves ese tejido. No sé si se refleja en algún otro aspecto, sobre todo porque una de las tres cosas que dijo Oscar que debería saber un niño es a vender. Entonces, ahí, ¿qué te resuena en esto que digo? Oye, primero quiero completar un poco lo anterior porque creo que sí les hemos enseñado siempre que busquen el cómo sí. O sea, cuando una idea llega como a nuestra vida o una posibilidad de visión, siempre en lugar de decir, ay, no, pero es que esto es muy difícil porque tengo a los dos hijos y cómo le voy a hacer, siempre nuestra forma ha sido, bueno, pero mi realidad ahora es que tengo dos hijos. ¿Cómo puedo lograr esta visión, esta idea o esto que quiero con ellos? O sea, siempre fue así, creo. Y creo que así también ellos han creado sus propias carreras y lo que han logrado ahorita, porque cuando María tenía, pues antes de los 10 años, o no, yo creo que ya había dicho que ya quería ser bailarina profesional, una maestra le dijo, es que tú nunca vas a poder ser bailarina, porque no tienes como que ni la estructura genética, ni el cuerpo, ni nada como para ser una bailarina profesional. Imagínense que la maestra, directora de la escuela, a la que a esa edad ves como que, wow, lo máximo, le haya dicho directamente cuando ella dijo, quiero ser bailarina de ballet, que le haya dicho, tú no lo vas a lograr porque tienes tus piernas chuecas, tienes tu rodilla chueca. María usó como plantillas desde chiquita, como que su piecito izquierdo se le metía y sus piernas estaban hacia adentro. Y las bailarinas lo que requieren son rotación, o sea, requieren estar abiertas y requieren hacia afuera, ¿no? Y ella era todo lo contrario. Entonces esta maestra se le hizo muy fácil decirle, no, es que tú no lo puedes lograr porque tienes las piernas al revés, ¿no? Casi, casi. Y creo que ahí vi claramente el hecho de todo lo que hablamos ahorita, de cómo modelarles siempre desde pequeños el cómo sí y que sí es posible. Y justo María, claro que vivió el duelo y lloró por el comentario de la maestra, y claro que después lo tuvo que trabajar en terapia responsablemente, pero en ese momento ella tomó la decisión que eso era lo que ella quería para su vida, que realmente amaba el ballet y que no importaba si a ella le iba a costar 3 veces más que a cualquier otra niña que sí tenía las condiciones físicas, pero que ella lo iba a hacer posible. Y así fue. Entonces, pues ese esfuerzo de decir, ah, no, yo eso quiero y veo el cómo sí, con todo y las piernas chuecas, ¿no? Obviamente ella fue modelando y cambiando su cuerpo y bueno, lo ha logrado. Padrísimo, me encanta. Ahora, Brenda, platícame en qué momento, porque yo sé que parte de lo que empezó a transformar la vida fue que tú empezaste a tener acceso a los aceites de doTERRA y que eso se incorporó de alguna manera en tu vida económica. Platícame un poco acerca de esa transición. Pues fíjate, estaba como muy separado, o sea, por una parte, yo como mamá estaba súper enfocada pues a ponerles atención adecuada a mis hijos, a tratar de darles lo mejor como cualquier mamá. Bueno, no como cualquier mamá, porque creo que sí buscaba siempre algo diferente. O sea, mis hijos jamás fueron, por ejemplo, a la misma escuela juntos. Nunca, porque cuando lo intenté, estando chiquititos, me di cuenta de inmediato que no necesitaban lo mismo. Y los cambié de escuela a ambos para que cada quien siguiera o estuviera en el lugar donde mejor podía desarrollarse. Ambos estuvieron en escuelas Montessori, sin embargo, eran escuelas Montessori diferentes porque yo noté eso desde el principio. Entonces, bueno, en realidad siempre puse mucha atención en lo que cada uno iba necesitando, aunque a mí me implicara un poco de mayor esfuerzo. O sea, nunca fui de las mamás de que, no, pues no importa, la misma escuela, porque es más fácil llevarlos a los dos al mismo tiempo y recogerlos a los dos. O sea, yo A ver, sí, te voy a frenar. ajá. ¿Qué de María pidió una escuela y qué de Emiliano pidió otra, por favor?
Obviamente María es más grande, entonces María entró primero a la escuela que Emiliano. La escuela de María era bilingüe y tenía una estructura mucho, o sea, sí era Montessori, pero tenía mucho más estructura hacia una escuela tradicional, ¿no? Que Montessori completamente. Uh-huh. Y María podía con eso, porque María desde chiquita siempre ha sido la niña a la que le gusta poner su calendario de actividades de la semana, irse poniendo las estrellitas de las cosas que va cumpliendo en los horarios que está establecido, le gusta tener todo organizado, ordenado, le ayuda mucho, le apoya mucho tener una estructura, ¿no? De entonces estos temas vamos a ver, de aquí a este semestre vas a lograr este conocimiento, de aquí, o sea, como que esa estructura. Emi no. Emi es libertad, Emi es lo que la vida me vaya dando y entonces yo vivo el momento, ¿no? Y es más así. Entonces, Emiliano, bueno, déjenme ponerles un poco en contexto. Sí, Emiliano, cuando iba en el kinder, a mí me dijeron, Emi tiene problemas de atención y de hiperactividad. Entonces, yo siendo terapeuta, lo llevé a hacerse una prueba y ahí salió que no era un niño con déficit de atención, no era un niño hiperactivo, lo que era un niño genio. Un niño genio en el área de las artes. O sea, en la parte de, porque no todos los niños genios son genios en todas las artes, o sea, en todas las áreas, o sea, hay niños genios en matemáticas, hay niños genios en ciencias, así, y Emiliano salió con muy por encima del promedio en la parte de las artes. Y entonces ahí eso nos explicó todo, ¿no? Porque él era ese niño que parecía que estaba en todo y realmente estaba en todo, porque me decía la maestra, él es el que me contesta todo, es o sea, él es el que está, pero sí, pero no entiendo por qué él distrae a todo el mundo. Y el problema es que los demás no son iguales que él con la atención, ¿no? Entonces, eran niños completamente diferentes. Una niña que era súper obediente, estructurada, planeada, organizada, y era este niño que pues iba viviendo su vida así con libertad, entonces requería otro tipo de sistema, bueno, de escuela. O sea, él sí fue como una escuela totalmente Montessori, ¿no? Y bueno, ahí empezaron a crecer los dos, cada quien por su lado, con educación parecida, pero no la misma. Ajá. Padrísimo. Y me encanta esto que cuentas porque creo que muchas familias hoy en día están muy trabadas con el diagnóstico que se le da a sus hijos y viéndolo como una condena y no buscando justo lo que dices, como si ya tengo este niño que es distinto, ¿qué hago como Ujú. si? ¿No? Entonces me encanta ese enfoque que obviamente se demuestra un hilo conductor en muchas de las decisiones de la familia. Ahora, Ujú. quiero regresar a cómo tú te fuiste transformando en tu carrera para después poder enlazar las posibilidades que se abren de ahí. Regresemos con Sí, Brenda y su hospital y su sí. clínica y su... A ver, regresemos a ese Es, entorno. es que creo que no te contesté lo de doTERRA, Mir. O No sea, por eso. justo cuando estaba como que en darles educación Montessori y ser más consciente, eh, María a los 4 años fue diagnosticada con asma y me dijeron que toda su vida iba a usar inhaladores. Yo ahí empecé a buscar algo distinto, porque yo tuve asma y yo usé inhaladores toda mi vida y a los 24 años me diagnosticaron epilepsia por el uso de esos inhaladores. Entonces, cuando a mí me dicen que mi hija tiene este diagnóstico, yo digo, no, su vida puede ser distinta, ¿no? Y entonces empezamos a cambiar nuestra forma del cuidado de la alopatía a un cuidado homeopático. Y ese fue como el principio de buscar algo más natural. Ajá. Cuando Emiliano está en este Kinder Montessori, conozco a unas mamás que empezaban a usar los aceites esenciales y empezaban a compartirlos con la comunidad. Entonces ahí yo ya llevaba como un cambio en mi vida y en mi forma de pensar de cómo querer cuidar a mis hijos.
y por eso es que los aceites me hicieron sentido para el cuidado como personal y familiar. Ujú. Y ahora sí, perdón, me regreso a a la última que dijiste. ¿Qué me preguntaste? Entonces, quiero regresarnos a Ah, tu historia de cómo se iba transformando ya con esto que nos acabas de contar, cómo ajá. esto se empieza a incorporar en tu vida profesional y cómo se transforma tu Mm, vida que después nos permite lo que ok. ocurrió en la familia. Entonces empiezo a usar los aceites esenciales para mi casa, para mí, para mis hijos, y empiezo a notar cambios increíbles que no había visto con otra cosa, ni con la homeopatía, ni con la alopatía, ¿no? Empiezo a ver realmente una transformación donde María, que estaba mocosa todo el tiempo, pues la dejo de ver estornudar, ¿no? La dejo de ver con estos cuadros respiratorios constantes. Emiliano, que tenía bastantes malestares digestivos, también todo le cambia. Yo, mis propias alergias se van modificando. Y pues en ese tiempo eh, ya estaba como dula y hubo un momento en el que una alumna me llama para decirme, ya estoy en trabajo de parto, se me acaba de romper la fuente, por favor, ven y acompáñame. Y entonces, pues, era madrugada, me levanto, todo, agarro mis cosas y cuando iba de salida veo mi cajita de aceites esenciales y fue como un llamado divino, así lo siento yo, porque esa energía como que percibí, a pesar de haber tenido ahí la cajita antes y haber ido a otros partos, ese fue el momento donde algo me hizo voltear a sentir fuertemente el llamado de llevarme estos aceites a ese parto. Quiero decir que cuando yo estudiaba educación perinatal en La Salle, ahí me dieron la clase de aromaterapia y la llevé durante el tiempo que estuve estudiando. Pero, aunque me parecía una gran herramienta de trabajo, yo empecé a comprar aceites esenciales cuando estudiaba antes de conocer doTERRA y desafortunadamente cuando los usaba me hacían mucho mal. Me dolía la cabeza, me sentía mareada, me sentía saturada y entonces guardé esos aceites en un cajón y creí que esa herramienta no era para mí. O sea, dije, los aceites no son para mí como Dula, porque si no me funcionan a mí, no le van a funcionar a la persona o a la familia que acompaño. Así que nunca me atreví a llevarlos al área profesional. Y ese momento en el que te digo que vi la cajita de doTERRA, ahí yo ya tenía la experiencia con los aceites en mí y dije, lo tengo que hacer ahora en mi vida profesional. Entonces me llevo esos aceites y ese parto marcó el cambio de antes y después de mi trabajo como dula. O sea, fue totalmente diferente. Tú lo sabes, Mir. No es lo mismo que te digan, tengo molestia aquí, que des un masajito y que masajes con el rebozo y que le pongas una posición, a que además de eso le untes Deep Blue. No es lo mismo que te digan, es que, ¿no? Y las ves ansiosas y respirando, ¿no? Y entonces no es lo mismo que las acompañes con tu respiración para que agarren el ritmo, para que les digas respira profundamente, que acercarles una botella de Easy Air en la nariz, donde además, sin decirles nada, comienzan a respirar. Entonces, todo eso cambió por completo como la profesión que yo en ese momento era mi máximo y lo hice completamente desde otro lugar. Y ahí me di cuenta que era definitivamente la herramienta que yo quería en mi vida profesional. Así que mi siguiente compra fue un maletín con todos los aceites. En Estados Unidos había algo que se llamaba Every Oil. Y el Every Oil se supone que contenía todos los aceites que en ese momento doTERRA tenía. No recuerdo, pero creo que costaba algo así como $2,000 y obviamente que mi esposo me dijo, estás loca. Compré ese Every Oil a pesar de que Oscar me dijo, estás loca. Y pues según yo tenía todos los aceites. Cuando llega ese maletín a mis manos, yo estaba ansiosa por abrir la botella de la rosa, porque la rosa es un aceite
pues muy especial justamente para acompañar los momentos del parto. Ayuda a segregar oxitocina y a hacerlas como las contracciones mucho más eficaces para un mejor trabajo de parto. Y también quería el jazmín, porque el jazmín es un aceite que ayuda a disminuir la sensación del dolor, pero también es un aceite muy hormonal, que junto con la rosa hacen una sinergia poderosísima para un mejor trabajo de parto, para que estas contracciones uterinas sean, pues como dije, más rítmicas, más potentes, más eficaces, ¿no? Pero a un ritmo no forzado como lo hace la oxitocina sintética, sino a un ritmo natural, acompañando a esa mujer en su propio caminar de ese momento tan importante y a su propio ritmo y en amor. Sobre todo siento una atmósfera de amor y divinidad cuando uso esos aceites. Pero bueno, en ese momento descubro que no estaban en ese maletín. Y entonces sale la promoción justamente en ese mes de que te podías ganar una rosa y un jazmín si tú inscribías a 11 personas. Inscribías de que traerlas acá a que sean miembros de doTERRA. Y yo dije, ¿cómo se hace eso? Pues les voy a platicar a todas mis amigas, a todas mis primas, cómo pueden tener esto para mejorar sus vidas. Uh-huh. Hice una lista de todas mis conocidas y de todo lo que yo sabía para lo que les iba a servir los aceites que yo había estado usando, ¿no? Entonces sí, anoté Tere, ¿no? Que era la mamá de una compañera de María. Ah, pues su hija tiene problemas digestivos, su hijo también es como muy hiperactivo, falta de atención. Y entonces así me fui por cada una de ellas. Las contacté personalmente y les platiqué de lo que yo había estado viviendo con los aceites y obviamente les hablé de lo que yo notaba que ellas estaban viviendo y para qué les podían servir estas herramientas. Y entonces ahí comenzó como mi difusión acerca de los productos. Ajá. Y pues obviamente también a mis alumnas, ¿no? Que estaban en los cursos de educación perinatal, les empecé a contar de cómo sus partos podían estar acompañados por estos aceites. Y así, pues muchas personas se fueron uniendo y yo al finalizar ese mes pude ganarme mi rosa y mi jazmín, que era lo que tenía, lo que ¿Ubicas, quería, ¿no? ubicas cuántas inscripciones lograste? ¿Fueron las 11 a ras o...? Eh, no, creo que es que como solamente tenía un mes, no hice la promoción así como completa, sino que era, ya, ahorita está la promoción. Sí logré las inscripciones, pero no pude parar. Eso fue lo más importante. Yo ya tenía mis productos ganados, que era lo que quería, pero me di cuenta que no podía parar de quedarme solamente con esto. Yo ya quería decirles a todo el mundo. Y quiero decir, ojo, yo en este momento no sabía que ganaba dinero. O sea, yo no sabía que ganaba dinero, sabía que ganaba productos. Y así seguí por 3 meses, por 4 meses, y me convertí en plata sin saber qué, qué significaba eso. Después de la plata fue cuando me di cuenta del ingreso que podía generar y de que esto se podía convertir en un negocio. A ver, esto es muy importante. Entonces, tú lo estabas haciendo como cuando abriste tu espacio por amor al arte, porque te movía el apoyar a otras personas y en 4 meses llegaste a plata. ¿Y en qué momento, Brenda, te diste cuenta, ay, me pagan aparte? Bueno, pues te estoy contando que eso ya era como por el mes de julio cuando llegué a plata y el mes de agosto que yo había regresado de un viaje que había hecho a Europa con mi mamá, pues como que en una de esas platico con mi offline, que para los que conocen es Laura Alvarado,
Y en esta conversación de la felicidad que yo tenía, de cuánta gente se había unido a esto, de cuánta gente tenía sus aceites igual que yo y tantas historias de éxito que me estaban compartiendo, pues ella me hizo la pregunta, oye, ¿y cuánto dinero has ganado? Y entonces yo dije, ¿cómo? ¿Cómo cuánto dinero he ganado? No, pues sí, ¿cuánto dinero has ganado? Y yo, "¿Y cómo sé eso? O sea, tengo los aceites que he ganado, pero ¿cómo sé cuánto dinero he ganado? Entonces, yo en ese momento, para que se den una idea, había trabajado desde mi primer inscrito hasta el rango plata con puro call center. No había entrado a mi oficina virtual jamás, porque yo era cero tecnológica. No tenía idea de dónde buscar en la oficina virtual. Entonces fue una sesión donde Lore me fue acompañando de pícale aquí, apriétale aquí, aquí ponle tu número de ID, tal. Y entonces, por favor, mira el número que dice ahí donde dice comisiones. Y yo, pues aquí dice 6,000 algo más, ya ni lo recuerdo, era como 6,800, ¿no? Y le digo, dice 6,800, qué increíble, he ganado más de 6,000 pesos. Y me dice, no, estás muy equivocada. Estás en una empresa internacional. En ese momento doTERRA no estaba en México, solamente estaba en Estados Unidos. Y entonces me dice, lo que tú estás viendo son dólares, no son pesos. Construí casi 7,000 dólares en ese momento. O sea, alrededor de unos 5 meses trabajando. Ojo, para las Trabajando. que no calculan en su mente, estamos hablando alrededor de 120,000 pesos, ya, para que lo traduzcan, sin darse cuenta. Esa fue mi ganancia durante esos primeros meses. Ajá. Trabajando, como dices, como por amor al arte, en este ritmo apasionado de que todas descubrieran la herramienta. Y entonces ahí fue cuando me empecé a enfocar. Ahí fue Ahora, cuando me di cuenta que era un negocio. Brenda, voy a regresar a esto porque creo que esto es muy importante. Hay mucha gente que se autosabotea porque uno de los pensamientos que le vienen a la cabeza es, ¿cómo le voy a decir a mi comadre? Va a pensar que quiero generar dinero, como si esto fuera algo pecaminoso, terrible, ¿no? Entonces, de alguna manera tú lo hiciste desde un lugar muy distinto. ¿Cómo sientes, y quizás en tu caso no, pero cómo sientes que esto transformó la manera en la que tan quitada de la pena pudiste hablar con todas esas personas? Pues exactamente desde el auténtico y genuino propósito de que sus vidas se transformaran como la mía, de tener estas herramientas tan poderosas del control de su salud, del control de la familia. O sea, todas cuando somos mamás, creo que tenemos esa desesperación de si el niño se enferma a medianoche y no tener que hacer, ¿no? Entonces, a mí me había calmado muchísimo mi estrés, me había bajado el cortisol, me había transformado toda la vida, ¿no? O sea, mi vida como mamá, mi vida como profesional, mi vida de pareja, ¿no? Entonces, era algo que yo realmente sentía que tenía el tesoro en mis manos, o sea, y que ese tesoro lo tenía que compartir con los demás. Cuando me di cuenta que eso generaba ingresos extras y que generaba muy buenos ingresos, les juro que sentí que había encontrado este lugar como dorado, que no se sabe ni dónde está, ¿no? O sea, como las joyas de la corona, donde dije, wow, o sea, esta oportunidad lo tiene todo, tiene propósito, me da la oportunidad de tener servicio, porque siempre yo en mi vida había querido transformar el mundo. Pues ya les conté mi historia de cómo llegué a ser dula, o sea, yo quería realmente ser un impacto en la vida de las personas y poder como contribuir así de manera potente, ¿no? A este mundo. Y entonces cuando descubro que lo puedo hacer con los aceites esenciales y que además eso me trae la recompensa de la ganancia económica que en ese momento me explicaban, cuando ya me di cuenta del negocio que podía hacer, en ese momento me explicaron que era un negocio que tenía
en el que podías tener un ingreso residual que además podía ser algo heredable para los hijos, pues, y me di cuenta que con eso podía retirarme de una manera muy digna, sentí que lo había encontrado todo. Entonces, no, ahí no solamente tenía la motivación de compartir los productos solamente por brindar un servicio y por transformar las vidas, sino se convirtió en una pasión también por generar esta como abundancia y esta parte que todos, yo creo que no hay alguien que no quisiera sentirse en una solvencia económica relajada, en una libertad financiera, ¿no? Para poder retirarse. Y entonces, pues ahí junté todo, ¿sabes? O sea, junté todo como algo súper completo y me decidí a hacerlo de manera completa, apasionada, entregada, disciplinada, profesional, porque aparte no lo había hecho profesionalmente. Y empecé entonces sí a buscar más como, como cómo hacerlo de manera profesional, a educarme con respecto al negocio y entonces, bueno, ahí ya se empezó a desarrollar todo lo que hasta hoy ha sido una década, más de una década. Ok, ahora quiero tocar el tema de los maridos, porque en ese inter, antes de que supieras que estuvieras ganando dinero, yo sé porque lo he escuchado de Oscar en algún momento, que si era como, ¿y cuánto tiempo? Y con las comadres en el restaurante, y hay algunos Ujú. maridos más que otros, es una realidad. Sin embargo, antes de que tú supieras que estabas generando un ingreso, ¿cómo reaccionaba Oscar dentro de un contexto en el que de por sí trabajaba mucho, no veía a la familia, tú tenías dos chambas y de repente encima te ibas al cafecito con las comadres a jugar a los aceititos? Sí, pues sabes que a los 3 meses de que yo empecé a usar los aceites me tuve que ir de viaje y ahí ya tenía inscritos. Entonces dejé a Oscar con un manual de estos pedidos los tienes que entregar porque eso se hacía de casa en casa. No teníamos doTERRA en México. Y él tenía que entregar pedidos. Y le dije, me voy de viaje, te haces cargo de los hijos y te haces cargo de esto que ahora estoy creando. Entonces creo que eso fue un entrenamiento muy importante para que él se diera cuenta de lo que estaba creando antes de que, bueno, ya lo hiciera con mayor enfoque. Entonces eso me ayudó mucho porque él repartió pedidos, leí en el manualito que yo le había dejado, pues aquí Brenda dice que tienes que usar el limón así, ¿no? De esta manera, úntatelo de esta forma y la menta así. Entonces, cuando yo lo empiezo a hacer de manera mucho más formal, él ya tenía una idea de lo que yo estaba queriendo construir. Entonces, no fue complicado. Y pues quiero hacer un anuncio. Mañana Oscar y yo damos una plática a las 4 de la tarde para doTERRA Latam que se llama El poder de construir en pareja. Y ahí pues les vamos a contar más sobre cómo lo hacemos juntos y la historia que empezó en ese momento. Pero creo que siempre ha sido alguien que me ha apoyado, aunque su primer frase siempre ha sido, ¿estás loca? Porque así siempre es su primer frase, ¿estás loca? Pero después de eso se engancha y me acompaña al proceso. Entonces he tenido como esa fortuna. Sé que no es el promedio de a lo mejor los esposos, ¿no? En general, ¿no? Pero sí yo tengo esta fortuna. Y aunque sí, él dice, ay, el cafecito, ¿no? La reunioncita, no sé qué, sí sabía lo que yo estaba generando a partir de eso, sí tenía la conciencia. Uh-huh. Ok, padrísimo, porque sí, efectivamente hace una diferencia enorme y como dices, desafortunadamente no todas las parejas tienen esa claridad y esa visión. Ahora, yo me acuerdo cuando la primera vez que los conocí, que justo escuché del boca de Oscar decir, señoras, si quieren que su marido entienda que esto vale la pena, muéstreselo en la cuenta bancaria o la cartera. ¿Qué dijo Oscar cuando le dijiste, cariño, ¿qué crees? Exactamente, pues
ya les dije cómo descubrí yo que ganaba comisiones. Entonces, obviamente, si para mí fue una sorpresa, pues para él lo fue de la misma manera o mucho más, ¿no? Porque yo creo que en su cabeza de haber dicho, "¡Ah! ¿Y yo cómo he generado, o sea, cómo he podido generar dentro de mi empresa con toda la logística que requiere un monto igual al que tú has generado, ¿no?" Entonces, sí siento que obviamente desde ahí empezó a hacer como una conversión mental en su mente, y por eso es que su consejo desde siempre cuando hablamos sobre el negocio es ese, ¿no? O sea, muéstrenle al marido que sí se puede, ¿no? Y él y yo tuvimos esa conversación. Llegó el punto en el que nos sentamos y empezamos a hacer como comparación de cuánto tiempo y cuánto esfuerzo le costaba a él generar cierto monto y en cuánto tiempo y cuánto esfuerzo me costaba a mí. Entonces, para él eran desveladas, para él era salirse a medianoche, autorizar una impresión, ¿no? Adecuada para que pudiera empezar la producción. Eran días completos sin estar con nosotros, era un estrés continuo y para mí pues era irme al café, reunirme con amigas, untarme los aceites, verme cada vez mejor, menos estresada, disfrutando más el día a día. Entonces sí era un contraste muy desbalanceado, muy diferente de cómo lo estaba generando él y cómo lo estaba generando yo. Y por eso es que llegamos a un punto donde dijimos, ¿y si mejor lo hacemos juntos? ¿Cuál sería esa visión y qué pasaría? Y ahí tuvimos una visión hacia el futuro y fue que decidimos pues convertirnos como oficialmente en socios y hacerlo juntos. Qué bella y qué increíble posibilidad. Y regreso justo al punto de poder imaginar algo que no existe y ver cómo hacerlo realidad, que es un hilo conductor en tu historia muy, muy bella. Ahora, ¿cómo fue progresando esto? Y quiero que me vuelvas a enlazar de las posibilidades que esto abrió para tus hijos. Pues definitivamente mis hijos empiezan, bueno, estábamos hablando de que María bailaba ballet y María a los 10 años me dijo, María a los 13 años decide, bueno, antes, a los 12 hizo una audición para poder irse a una escuela al extranjero por primera vez a un verano intensivo. Entonces, a los 13 años se va a ese verano y cuando se va a ese verano, le ofrecen quedarse ahí a estudiar la carrera. Antes de que ella se fuera, y que solamente pensábamos que iba a ser solo un verano, Emiliano se da cuenta de que los niños también bailaban, viendo a un niño en un examen final de ballet de María. Y entonces se voltea y me dice, los niños también bailan, yo quiero bailar. Y yo pensé que eso había sido un comentario pasajero, que si lo metía a una escuelita de baile iba a ver lo que era y iba a decir que no, pero ahí decide que él también lo quiere hacer profesionalmente. Y entonces ahí es donde empezamos con los dos, pues en el mismo camino, ¿no? En la carrera de acompañarlos y ver qué pasaba. Gracias a que Oscar decide hacer el negocio conmigo y empezamos a trabajar en conjunto, o sea, el primer trabajo de Oscar en casa fue justamente con los hijos cuando yo me fui a hacer Club Diamante. Ajá. Y empezamos a acomodarnos en cómo hacer las cosas y llegó el momento en el que los niños requerían demasiado de nosotros, porque aunque María ya se había ido, Emiliano pues seguía yendo diariamente a la escuela de ballet y llega el momento en el que nos damos cuenta que Emiliano no estaba teniendo la formación adecuada porque no había maestros en Ciudad de México que supieran enseñar a un niño a bailar ballet y lo estaban enseñando a bailar como niña. Así es como descubrimos a un maestro en Guadalajara y empezamos a venir a Guadalajara a que él tomara sus primeras clases, hasta que llegó el punto donde nos dijeron, no puede ser así. O sea, Emiliano necesita un entrenamiento completo aquí y el maestro me ofrece tener viviendo a Emiliano en su casa.
O sea, me dice, es súper talentoso, por favor, déjamelo aquí. O sea, A ver, yo Brenda, ¿qué edad tenía y cómo te hace sentir eso como madre? tenía 10 años, creo que iba a cumplir 11, y no, tenía 11, porque él empezó a bailar casi a los 10. Cuando me dicen déjalo aquí, yo dije, obvio que no. O sea, no. O sea, es demasiado chico. Y si yo había buscado y me había esforzado en buscar un maestro, no en Ciudad de México, sino en México, era porque no quería que me pasara lo mismo de que mi hija se tuvo que ir a los 13 años. Yo estaba tratando de evitar eso. Cuando de repente aquí me dicen, no, pues déjamelo a vivir aquí, yo dije, claro que no va a pasar. Y en ese momento, Oscar y yo dijimos, pues vamos en serio a acompañar a nuestros hijos y vamos a hacer lo posible. Así que regresamos a nuestra casa Ciudad de México, empacamos la casa en 3 semanas y estábamos viviendo en Guadalajara para poder acompañar a que Emilia, o sea, como la formación de Emiliano, pues en esta ciudad. Y definitivamente no hubiera sido posible si nuestro negocio en doTERRA no hubiera existido, porque nuestra realidad hubiera sido distinto. O sea, doTERRA nos permitió no solamente dedicarnos a algo que nos super estaba apasionando, no solamente generar pues los recursos que necesitábamos, sino también poder tener esa libertad geográfica de movernos a cualquier lugar donde quisiéramos. Entonces nos pudimos mudar aquí a Guadalajara y pues poderlo apoyar a full con lo que quería. Ujú. Entonces, Oscar ya había renunciado a su Sí, bodega y su negocio propio, tú ya habías cerrado el centro y los ingresos los lograste sustituir con los que estabas, o sea, sustituyeron 3 trabajos con los sí. ingresos de doTERRA. ¿Qué rango tenías en ese momento, Brenda? Eh, pues fíjate que cuando María me dijo que quería ser bailarina profesional y yo me di cuenta que la Escuela Nacional de Artes en México no era lo que yo quería para ella, que era una escuela gratuita y que lo que yo quería para ella era muy costoso, ahí decidí que ese era mi porqué y que yo iba a generar los recursos para acompañarla. Entonces, en el momento en el que empezó María la vida profesional, yo me convertí en rango oro. Me volví fundadora de México y después de ser club diamante, acabé como rango platino, después me convertí en diamante y cuando Emiliano decidió, bueno, decidimos todos venirnos para acá para apoyarlo, yo ya era rango diamante. Ujú. Ok, Sí, entonces ese diamante, para que quede claro para todos, sustituyó un dueño de una compañía que hacía estantería y demás para tiendas, una carrera profesional en el mejor hospital de México, uno de los mejores de México, y un negocio secundario de parte de Brenda. Entonces, realmente se colapsó toda la economía en un lugar que hizo explosivo sus posibilidades y para que sepan, me gustaría nada más para que contextualicemos a quienes no conocen, que platiques rapidísimo sobre quién es ese profesor que le dijo a tu hijo, vales la pena, vente conmigo. Bueno, pues en ese tiempo yo empecé a buscar, ¿no? Como la opción en México, porque María ya se había ido, y descubro que en México, se había formado el mejor bailarín del mundo, que en ese momento le habían entregado un premio como el mejor bailarín del mundo, y era un mexicano nacido en Guadalajara que se llamaba Isaac Hernández. Entonces comienzo a ver de dónde había logrado su formación y me di cuenta que su papá era un bailarín de ballet que lo había formado en el patio de su casa, porque no tenían los recursos para que él empezara la carrera en otro lugar y que ahora pues era el mejor bailarín del mundo con una gran carrera, súper profesional. Entonces busco a este papá de Isaac Hernández. Se dedicaba solo pues así pues sí tenía su escuela y tenía su grupo intensivo y entonces le mando fotos de mi hijo que apenas estaba haciendo así como sus primeros pasitos de ballet y me dice, pues sí, tráelo. Entonces es cuando
decido venirme acá a Guadalajara con él y a que empiece a entrenar con él hasta que llegue el punto en el que él pide que ya sea algo intensivo y que no solo sea de veranos, ¿no? Y así llegamos acá. Y entonces en una semana empacamos toda una vida y nos la llevamos dentro de la mochila para Guadalajara. Sí, exactamente. Pero lo más interesante luego vino después, Mir, que es la Plati- realidad que hoy tienen, ¿no? Platícanos. Pues empezamos acá toda esa formación. María se regresa a Guadalajara porque, bueno, fue pandemia. Estuvimos aquí, la casa se convirtió en salón de ballet. Ellos entrenaban todos los días, todo el día en línea. No soltaron nunca. Y años después, cuando Emiliano tiene 14, o sea, les estoy diciendo que nos venimos a los 11, y cuando Emiliano tiene 14, surge la oportunidad de que el Royal Ballet School viene a México a hacer audiciones y a llevarse talentos, ¿no? A ver talentos y a llevarse talentos. Y era la primera audición de Emiliano. Volamos a Monterrey después de haber sido como que haber mandado sus fotos, su video y de que le dijeron, pues te queremos ver presencial, de 800 niños, ¿no? Que habían mandado sus fotografías y así, fuimos a Monterrey y creyendo que iba a ser solo una experiencia para Emiliano de su primera audición, pues resultó ser el único mexicano seleccionado para irse a estudiar de tiempo completo en Londres y ya hoy está en su cuarto año y el año que entra, que es su quinto, se gradúa ya de la carrera, graduado al 100%, pues en una de las mejores escuelas del mundo. Y así pues logró lo que muchos no logran. Qué increíble viaje, Brenda. Te agradezco profundamente el que nos hayas compartido todos estos detalles de su existencia familiar. Y bueno, quiero resaltar el hecho de este primer diagnóstico de tu hijo de hiperactivo y no va a poder. ¿Y cuántos niños no conocemos que en esas mismas circunstancias acaban ni siquiera graduándose de la preparatoria, ya no digamos logrando un sueño, una carrera de nivel internacional, etcétera? Y todo lo que ha implicado, todos los cambios, todas las modificaciones, desde una maternidad y paternidad hiperconsciente de seguir los talentos y las capacidades del niño y cómo han logrado construir esa vida imaginándose cosas que nadie más imaginaría, porque creo que nadie escribiendo un libro diría, a ver, ¿cuál sería una trayectoria para una familia con estos inicios? Padre ausente, madre sobretrabajadora, niño con problemas de foco de atención, etcétera, etcétera. O sea, esta vida pudo haber salido de una manera sumamente distinta. No me deja de impresionar tu historia, tu enfoque, tu capacidad de ver cómo sí lograr las cosas. Y quiero que me toques, por favor, un punto, porque justo esto creo que es muy importante y muchas personas se frenan de lograr sus sueños por sus condiciones en el momento en el que inician a soñar. ¿Qué en ti, Brenda, te hace capaz de imaginar y hacer y sobreponerte a tantos comentarios? Porque así como le decían a tu hija, ay, pero de eso no vas a vivir, y así como te decían, ay, bueno, mamá, pero ¿y qué más va a hacer tu hija? Estoy segura que muchas personas te dijeron, ¿vendes aceititos? Si vas a sacar a tu marido de su compañía, que la estás, pero loca, ¿cómo crees? ¿Cómo te sobrepones a todo ese ruido de nuestra sociedad para hoy haber construido la vida que tú realmente elegiste? Ay, pues sí, la verdad es que sí. Cuando lo oigo de otras personas lo hago más consciente, pero sí me doy cuenta que ante todo sí me he elegido a mí, Mir, y veo que muchas personas no lo hacen, ¿no? Muchos basamos nuestra vida en lo que los otros dicen, en lo que otros opinan, y yo creo que sí tengo como muy dentro de mí el ser como fiel a mí misma, ¿no? Y para mí la intuición y lo que se siente en mis entrañas siempre ha sido muy importante. Más allá de mi ser racional, creo que sí soy alguien que confía mucho
en lo que le mueve por dentro. Y entonces sí ha sido como muy mi brújula, ¿no? Como mi faro que me ha movido siempre, ¿no? Porque eso se siente dentro de mí. Y entonces en esta fidelidad siempre me recuerdo. Las demás personas pueden criticar, pueden tener sus puntos de vista, pueden opinar y sugerir, pero la vida es mía. Y si las cosas me salen bien o no, van a recaer en mí, no en las personas que opinaron. Eso siempre lo he tenido muy claro. Y eso aunado con lo que siento en las entrañas de decir, sí, me late que es por aquí, porque las mujeres tenemos ese sentido, o sea, siento que tenemos este sentido mucho más desarrollado, ¿no? Además de nuestros cinco sentidos, esta parte intuitiva que muchas veces nos negamos a ella, nos cerramos a ella, pero sí se siente dentro cuando algo te llama, cuando sabes que ahí puede estar. Y lo que he tenido antes, Mir, cuando empecé mi camino en la vida y que notaba esto, sentía que era valentía, porque siempre hay como el miedo, ¿no? Y entonces dices, pero si me muevo de una manera diferente y si actúo diferente a como actúan todas las mujeres o actúan todas las mamás, ¿qué puedo hacer? Pero yo decía, no, soy valiente y con todo y miedo lo hago. Hoy me doy cuenta que no es valentía, sino es amor. O sea, en realidad como que esta parte de amor es la que me mueve. Y sí es porque hasta me salen lagrimitas cuando lo siento. Y entonces ese amor a mí misma, a lo que quiero lograr, a la visión de algo que sé que puede ser posible, a mi familia, a mis hijos, etcétera, pues es justamente lo que me hace actuar con valentía. Ajá, lo que me hace confiar y lo que me hace pues actuar con todo y miedo y atreverme a hacer las cosas. Entonces, no sé si es algo con lo que nací, no sé si es algo con lo que desarrollé, pero también algo muy importante, así como yo he modelado a mis hijos en lo que como he actuado, también tuve papás godines que me modelaron a mí lo que yo no quería. Papás que siempre estaban ocupados, ¿no? En todo su día laboral. Una abuela que tuvo que cuidarme en lugar de que mi mamá pudiera estar conmigo. Situaciones como entre pareja que veía porque entonces el dinero no era suficiente aunque se trabajaba todo el día, etcétera. Y creo que en mí eso, en lugar de crearme como pues traumas o mentalidad de escasez, me hizo voltear a ver el otro extremo de lo que sí podía ser la vida, ¿no? En abundancia, en libertad, en crecer de una manera o de expandirte de una manera gozosa, porque para mí siempre ha estado eso, así como les digo que compartí de manera tan sencilla, auténtica y genuina con todo el mundo lo que a mí me funcionaba, yo me muevo hacia en la vida. O sea, sí siento ese llamado dentro de mí que me hace sentir que por ahí son las cosas en donde puedo construir mi realidad. En ese fluir donde yo me siento cómoda, donde me siento en gozo, donde siento que puedo manifestar una realidad completamente diferente, aunque si lo analizara y lo racionalizara, tuviera muchos limitantes, mi mentalidad no cae en ese lugar, cae donde es, como si. Mira, esto que dices, Bren, me parece súper importante. Sin embargo, yo sé, porque al final todos somos seres humanos, y a pesar de que tu historia recae en el hecho de que buscas ese como sí, yo sé que el hecho de que te lo digas y te lo repites, ahí una maestra de historia una vez nos dijo, si tú ves que algo se repite en todas las leyes a lo largo de la historia, no es porque no tenían el problema, al contrario, es porque está muy arraigado el problema y tuvieron que construir una serie de leyes y propuestas para sobreponerse de ese problema. Entonces, para que tú mires hacia ese como sí, viniendo de una familia Godín, digamos, ordinaria, por etiquetar, Ujú. pues bueno, al final del día es lo común, ¿no? Sé que tiene que haber momentos en los que sientes miedo y sé que tiene que haber momentos, porque somos humanos, a donde dices, esta montaña está muy, 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 muy alta y sé que tiene que haber momentos en los que dudas y mientras has hecho una práctica de voltear hacia el como sí,
quiero que me hagas el favor de tocar esa humanidad, porque muchas personas que estén escuchando esta historia quizás están trabadas y no saben voltear al como sí, y se traban en ese momento de mis padres no tenían, yo no puedo, esto es difícil, la montaña es alta, esa gente que ha llegado es especial, no es como yo soy ordinaria, yo no puedo hacer lo que Brenda puede y no sé hacer lo que otras personas han logrado. ¿Cómo tú, que vienes de una familia, entre comillas, normal, has logrado transformar esos momentos de miedo? Y quiero que me platiques de qué se siente cuando sientes el miedo, de qué se siente cuando la montaña se ve tan tremendamente alta, cuando tu hija te dice quiero ser bailarín profesional y tú dices, ¿y cómo diablos se mastica esa cosa? ¿Y cómo logras, después de sentir esas sensaciones, que quiero que realmente profundices ahí, logras voltear hacia el como sí? Pues mira, es que siempre he visualizado la vida como una montaña, como montañas enormes en las que tengo que trepar, ¿no? Siempre para subir, pues obviamente el camino puede ser empedrado, obviamente puedes resbalar muchas veces, obviamente te puedes caer, te puedes lastimar, puedes llegar a un punto donde sientes que ya tienes sed, que estás cansado, que no lo vas a lograr, que te quieres quedar ahí y ya no seguir el camino. Pero cuando esa emoción, o como, no es solamente emoción, sino cuando este propósito en el corazón es realmente mucho más fuerte que cualquier cosa, porque yo sé que llegando a la cima, el horizonte que me espera para ver y el panorama que yo voy a poder visualizar va a ser como la máxima recompensa y me lo imagino, porque sí trabajo mucho en esa mentalidad de imaginarme qué es lo que voy a llegar a ver cuando llegue a la cima de la montaña. Y entonces, en ese momento en el que me caí, tropecé, sentí que de verdad esto quizás no es para mí y estoy en medio de la frustración, de algo que no me funcionó y le invertí tiempo, etcétera, pues no te quiero decir salto de la emoción y sigo arriba, ¿no? Me tomo mi tiempo de limpiar mis lágrimas, de respirar, de reconocer que me he equivocado, de reconocer que las caídas son duras, que sí duelen, que sí golpean, pero hago la visión de lo que me espera ver más grande que la frustración que estoy viviendo. O sea, de alguna manera, sí mi herramienta poderosa es abrir la ventana de ese paraíso que me imagino, ¿no? Entonces es como que aquí estoy en el lodazal y en el sótano terrible, pero hay una ventana que aunque sea chiquita, me aferro a abrir porque ese me va a dar la visión de todo lo que yo sé que me espera. Y entonces ahí me tomo el tiempo de decir, puedo levantarme y seguir el obstáculo, el lodo que viene hasta llegar a la cima de la montaña y poder lograr esa recompensa. Porque yo sé que hay gente que está atorada en el lodo. Brenda, te voy a pedir que me aterrices esto que sigue sonando teórico en un Uh -huh. momento y te voy a pedir, perdón, vamos a ir al Valle Sí, del sí, sí. Sufrimiento, Uh -huh. porque todos hemos cruzado el Valle del Sufrimiento. Quiero que me digas a lo largo de tu historia un momento doloroso, que me lo describas, a donde las cosas fracasaron, a donde no estaban saliendo fáciles, a donde parecía que no había por dónde. Y quiero que me describas el momento, porque creo que podríamos dejar esta historia en, mira, nada más voltear lo bonito y es fácil. Y Sí, Brenda, sí, ay sí. no, Brenda nunca tuvo problemas, realmente todo fluyó en su vida. Descríbeme realmente una ocasión en la que las cosas no salían, estabas frustrada, se Uh -huh. frenaron, hubo frustraciones, retos fuertes, en una forma muy humana, y después platiquemos de cómo saliste de ahí. Pues tengo mi parte positiva bien poderosa, Mir, y la verdad es que aún en los momentos bien difíciles, siempre, siempre veo lo que sí, pero
Te puedo decir que, por ejemplo, yo no entendía muy bien el negocio, a pesar de que ya lo estaba viendo como de manera más profesional. Y entonces a mí, mi offline me iba diciendo lo que tenía que ir construyendo poco a poco. ¿Cómo llegar al oro? Ok, 3 piernas Premier. ¿Cómo llegar al platino? 3 piernas platas. Pero de repente, cuando llego al platino y el salto del diamante es que ahora no son 3 piernas, son 4. Yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Por qué no me dijiste desde el principio, no? Que tenía que hacer 4. Y en ese momento, cuando era platino y lo que seguía era el diamante, siento que por primera vez me saboteé, me bloqueé y llegó un momento oscuro en mi carrera de las redes del mercadeo, porque aunque ahí ya lo estaba tratando de hacer como con más metodología, con más enfoque hacia una profesión, definitivamente me di cuenta que no tenía lo suficiente. Ahí me creí que no tenía lo suficiente, porque miré que los diamantes que sí lo estaban logrando, pues tenían un sistema, tenían, ¿no? Que su coaching, que no sé qué, y yo había hecho todo de una manera súper orgánica. Y en lugar de inspirarme a decir, pues puedo hacerlo como ellos, como que me saboteé y dije, no, yo soy una simple persona terrenal ahí que ha estado compartiendo aceites por amor y locura y así, y ahorita requiero dar el paso que sigue de una manera completamente distinta. Creo que no lo voy a lograr. Y comencé, según yo, a leer los libros que se necesitan leer cuando haces redes de mercadeo, a comprar cursos que te decían desde la manera profesional cómo se hacía un sistema, a tener coaching, así. ¿Y qué crees? Fue el momento en el que menos avancé, porque me fui tanto al extremo de querer sistematizar, de querer hacer todo como una profesional del MLM, que olvidé como realmente mi verdadera esencia de cómo había construido lo que construí en un principio y lo que era yo. O sea, quería transformarme en alguien profesional que no era. Y ese bache me hizo, sí, sentirme en la oscuridad y creer que esto no era para mí. Sentir que yo no iba a lograr ser esa profesional del multinivel que se requería y que no iba a poder construir una pierna más plata para poderme dar ese salto de diamante. Vi el diamante lejísimos y me di cuenta que no me hacía feliz construirlo como toda la gente o como un multinivel se construye, ¿no? Basado solamente en el ABC, en el sistema, pues en todas estas cosas que vemos de cómo se hace la industria del multinivel, que eso no era para mí. Entonces, pasar de ese punto del hoyo, de estar en el lodo, de sentirme frustrada, de querer aventar la toalla porque sentí que entonces yo no podía llegar a eso, a volverme a reencontrar a mí misma, sí me costó. O sea, sí requirió de mí trabajo y no nada más, pues ahora sí que profesional, sino que también muy personal, de terapia, y de mentalidad para poder moverme a un lugar más equilibrado y entonces encontrar pues ese balance de lo que después seguí construyendo para lograr el diamante y para seguir durante todo este tiempo que lo he hecho. Uh-huh. Me parece súper bello, te agradezco por abrir esa parte que no es tu naturaleza necesariamente ir a abundar en esa parte, pero creo que justo ahí está la humanidad de nuestro quehacer. Y quiero poner sobre la mesa que usaste la palabra, quería tirar la toalla. Y cuando uno está en platino, digo, para quienes no saben, ahí estamos hablando de una persona que ya ha logrado estar quizás en el 15% más alto a nivel global, más o menos para que se den una idea de lo que implica que una persona que ya ha logrado todo eso todavía contemple no ser la persona adecuada para desarrollar este negocio y para que entiendan, eso implica que estaba ella ganando
posiblemente 70,000 a 120,000 mensuales aproximadamente en un platino, y que en ese momento haya flaqueado y pensado que no era la persona suficiente. Y se los digo porque es impresionante cómo no tiene nada que ver con la cartera y lo que está en el banco, sino lo que está pasando adentro de nosotros. Y algo que a mí me llama la atención, doTERRA siempre, cuando yo entré, medio rodaba los ojos para atrás cada vez que me decían que doTERRA es un camino de desarrollo personal disfrazado de un negocio. Ahorita tú dijiste, lo que me volvió a enderezar fue terapia, y eso implica una transformación personal. ¿Qué de esa mujer que ya era tan exitosa hacia el exterior? ¿Qué en esa mujer en ese momento trabajaste en terapia? Y mira que me estoy metiendo a las entrañas de tu vida y te agradezco de Sí. antemano. ¿Qué trabajaste? ¿Qué se solvió? ¿Qué volvió a encontrar luz en ese momento a través de ese valle oscuro que hoy te ilumina tanto y que te permitió regresar a tu centro? Pues sabes que creo que un trabajo muy fino de reconocerme, ajá, de voltarme a ver y recuperar el valor en mí, ¿no? Yo no nací para brillar, yo nací para iluminar a otros. Siento que el descubrir eso me movió de ese lugar donde en la industria del multinivel muchas veces tienes que estar, ¿sabes? Y decir, pues finalmente tengo que hacer lo que siempre he hecho, que es serme fiel a mí misma, ¿no? A mi autenticidad, a mi propósito real y trabajar mucho ese propósito de vida, no el propósito solo dentro del negocio. Ajá. Mi propósito de evolución del alma, como para qué estoy yo aquí y para qué elegí el vehículo de hacer este negocio que es doTERRA. O sea, eso solamente es el vehículo, ¿no? Pero mi propósito es mayor, mi propósito tiene que ver con toda mi vida. Y de verdad a mí doTERRA me da esa congruencia en todos los aspectos de mi vida como persona, como líder, como distribuidora cuando comparto los aceites con alguien más, en mi estilo de vida. Y entonces me di cuenta que yo no podía soltar la toalla, porque esto era el tesoro que yo siempre había querido encontrar y que hoy lo tenía y no podía volver a enterrarlo. Entonces ahí me reconocí de nuevo, volví a mi centro, volví a lo que realmente me mueve, no solo en el negocio, sino en la vida en sí y lo que quiero lograr para, pues, lo que sea el último día de mi vida. Irme feliz, evolucionada, satisfecha y pues justo con todas las herramientas de aprendizaje que doTERRA me da cada día en el negocio, como usuaria, y en la comunidad. Brenda, muchísimas gracias por compartir desde lo más profundo. Esta ya entendieron todos por qué es una de las historias que más me mueve a mí el tapete. Te agradezco profundamente. No voy a dar espacio para hacer preguntas porque quiero que se conecten la semana que entra, porque esta es una historia muy profunda y quiero que se den la tarea de realmente asentar lo que quisieran pensar, preguntar, porque vamos a tener a Brenda de regreso el lunes que viene para hacer un taller práctico sobre lo que aquí vimos. Y sí, hay herramientas prácticas para lograr esta mentalidad de cómo sí, que vamos a trabajar. Entonces, les pido por favor, ahorita que las tienen en el corazón, porque yo sé que esa historia nos mueve a todas, no hay forma de ser madre y no sentirte movida, que escriban sus preguntas, sus dudas. Y les comparto que abrimos un espacio en un chat y yo sé que ya tenemos muchos chats, pero aquí lo único que vamos a hacer es trabajar estos temas. Si quieren estar ahí, por favor pidan acceso. Las que están desde la semana anterior con el taller de Tania, ahí también les pido por favor suban sus tareas. Hablamos de nuestros porqués y para qué y nuestra identidad. La semana que entra vamos a trabajar estas partes del camino de Brenda, ya les vamos a tener ahí las ideas prácticas, pero realmente tómense esta semana para absorber
este mensaje tan poderoso que nos compartió Brenda. No sé si hay algo más que te gustaría compartir antes de cerrar. Pues sí, Mir, ya a mí me gustaría que pudiéramos aterrizar esto como más visualmente y por eso quisiera pedirte que me dejes compartir la pantalla para enseñarles solamente el antes y el después, porque creo que cuando lo vemos así, aterrizamos como que es todo el momento y que en realidad es una historia completa de vida. No sé si ya pueda. Ya, adelante. Y pues nada más aquí rápidamente yo les monté estas para que vieran como un poco el antes y el después de todo lo que les platiqué. Aquí en esta foto de arriba, María tenía 4 añitos, que fue cuando empezó a bailar. Aquí tenía como 7, 8 y aquí cuando está de rojo es cuando lo empezó de manera profesional a sus 10 años con sus piernitas chuecas, sus pies hacia adentro. Y esta foto me gusta porque pues aquí ya tenía como 13 años justo cuando se fue a Estados Unidos y la de acá es una foto actual, ¿no? De cómo se ha podido construir. Y pues esos son mis maestros de cómo han construido no solamente su parte mental, sus emociones para poder vivir ahora solos y tener que crecer tan rápido, sino también su cuerpo, ¿no? O sea, aquí vemos el cambio tremendo que ha habido a lo largo de estos 10 años. Estas son como las fotos actuales de quién es María ahora. Justamente en abril voy a viajar a Europa a su primer papel principal, siendo Cenicienta, en el ballet de Cenicienta. Y esta es rapidita. No sé si se escucha. No se escucha, sí se ve. ¿No se escucha nada? No, no se escucha. Pero se ve muy bonito. No, es que se tendría que compartir. No, no se escucha. Es que a lo mejor sí, habría que haber compartido desde otra forma, pero no lo tengo. Igual y lo podemos compartir el video en sí, ese después, grupo. ya, está chiquitito ya. Ya se va a acabar. Ahí ya se escucha. Uno chiquititito nada más, como para que no nos fuéramos con, bueno, ¿qué es eso de volverse profesional? Y aquí está Emiliano. Y hoy Emi está así. Entonces, una vida completa, pero pues no quería cerrar sin que pudieran ver esto y no solamente escucharme a mí, como decir, ay, sí, es que han bailado y ahora son profesionales, sino bueno, que ya lo vieran aquí o se dieran una idea, pues, de cómo están hoy. Ya, eso es todo, Mir. No, hombre, qué belleza. Y yo sé que algunas de ustedes están con que, ay, quiero preguntar algo, no les voy a permitir, se van a tener que esperar. Nos vemos misma hora, mismo canal, el lunes que viene. De verdad, disfruten la sensación de haber escuchado esta historia y muy profundamente, Brenda, gracias por compartir desde todo tu corazón abierto. Gracias, gracias. Muchas gracias, Mir. Gracias a todas. Un abrazo. Gracias por escucharme.